de los cielos aún está aquí y está a través de la iglesia, del Espíritu de Dios morando en la iglesia, y se manifiesta a través de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Pero qué tan importante es que la iglesia tenga verdaderamente el reino de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Hace un momento escuchaba al hermano Norman que mencionaba un versículo en el cual me quedé pensando, donde dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. O sea, si nosotros estamos en el reino de Dios, si nosotros buscamos y hacemos los mandamientos, las leyes que están dentro del reino de Dios, entonces las cosas vendrán a nuestra vida. ¿Está siguiendo? Entonces estuvimos viendo sobre ser hijos del reino, la primera enseñanza. La segunda enseñanza, una ley dentro del reino de Dios, que es la ley del perdón, donde dice Mateo 16:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, hay una ley dentro del reino que es la ley del perdón. ¿Ok? Estuvimos viendo también la ley de la siembra y la cosecha. Eclesiastés 11, 1:2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, está hablando de lo que nosotros sembramos, el día de mañana se cosecha. Es una ley dentro del reino. ¿Está siguiendo? Y mire, bien interesante. Cuando nosotros vamos voy a comenzar con esto. Cuando nosotros vamos a otro país, hay leyes que rigen otro país. A veces nosotros tomamos como chiste o como risa ciertas cosas que se pueden poner como reglamento en otro país. No sé, estábamos viendo, quizá usted lo vio en las noticias, que algunos mexicanos van a Qatar o van al mundial, a estos países donde son prohibidas ciertas cosas, y lo hacen como a propósito, como diciendo: yo rompo las leyes y no va a haber ningún problema, me van a defender. Pero hay leyes que tienen consecuencias. De igual manera, en el reino de los cielos hay leyes que Dios puso y que son para que nosotros las cumplamos, porque traerá consecuencias si no las cumplimos. En lo personal, le voy a ser honesto, recuerdo que una vez yendo a Estados Unidos nos fuimos en el auto, y soy honesto, llega un momento en que empieza a agarrar uno carretera que la verdad, cuando me di cuenta, sí, ya iba a más de 200 aquí en México. Pero como que uno no se preocupa tanto porque está dentro de su país. Dice: bueno, yo creo que, y ya pone el GPS, ahí hay un policía, le detenemos. Pero mire, de verdad, está aquí. Nada más pasa uno a la frontera y va viendo ahí: no, tanta milla. Y va viendo uno: no tengo que subir. ¿Por qué? Porque uno sabe que está en otro país. ¿Por qué no hacemos eso sabiendo que estamos dentro del reino de Dios y que tenemos que cumplir leyes y reglamentos? Porque esas leyes y reglamentos traerán bendición a nuestra vida. Lucas capítulo 10, verso 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro. Ahora, voy a contar esta historia. Sé que usted la ha leído, pero vamos a ver el contexto, la historia, qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué la respuesta de Jesús? ¿Por qué las interrogantes? Y primero quiero que usted prenda su imaginación. Ve, hay una multitud, hay mucha gente, y dentro de toda esa gente se aparece un hombre, un intérprete de la ley,
Y dice la palabra del Señor que para probarle, eso lo sabemos porque está aquí. Lucas sabía que fue para probarle esto que iba a pasar. Pero simplemente imaginemos que hay mucha gente, llega este hombre, un intérprete de la ley, y dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está contestando: eso es lo que dice la ley, eso es lo que yo leo, eso es lo que sé. Y le dijo, o sea, Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y hoy vamos a estudiar la ley del amor al prójimo. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Señor, que bendigas tu palabra, que hables a través de este instrumento y que toda la alabanza y la adoración solamente sea para ti. Señor, habla nuestras vidas, Padre eterno, y derrama de tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La intención de este intérprete de la ley, imagínense una persona que sabe de leyes, que sabe de reglamentos. En realidad no era de aprender, él sabía cuál iba a ser la respuesta. Es más o menos como decir a un policía: ¿cuál es el arma que usan los policías? Pues va a decir la pistola, o va a decir, sí me explico, o sea, algo que ya sabe. Pero lo que vemos que más bien este intérprete de la ley quería era tentar a Jesús, quería hacer algo ahí. Y le hace una pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Con solo mirar a nuestro alrededor en este tiempo nos daremos cuenta que hay algo que se ha perdido. Y es que se ha perdido la sensibilidad. Creo que ya no somos tan sensibles como antes. La pandemia hizo que muchos se empezaran a nutrir de lo que dicen las redes sociales, de lo que se habla en las redes sociales. Hay gente aunque se pelea en las redes sociales. Hay algo que se conoce como los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? En las redes sociales o en el internet, usted pide una información y los algoritmos detectan qué es lo que usted quiere y le van a estar mandando información de lo que usted quiere. No sé, usted quiere viajar a París y pone viaje a París, ¿cuánto sale el avión? E inmediatamente después de eso le van a estar mandando mensajes constantemente: viajes a París. Usted está lleno de información de lo que usted quiere, de lo que usted desea. Entonces hay una tendencia de que todo lo que nos importa es lo que vamos a estar recibiendo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. No sé si me está siguiendo. Usted quiere saber algo y normalmente queremos saber y queremos saber qué es lo que hace mal a alguien. Información de eso nos va a llegar inmediatamente. Se habla de una dependencia moral donde lo que más importa es lo que yo opino, lo que yo pienso. Pero hoy quiero que veamos que la Biblia nos habla de convivir con las personas en nuestro alrededor. Y eso es algo que quizá muchas veces no tomamos en cuenta. Pero la pregunta es: ¿quién es nuestro prójimo? Esa fue la pregunta
final que hizo este hombre, intérprete de la ley, conocedor de la palabra de Dios de ese tiempo. ¿Quién es nuestro prójimo? Porque la intención de este hombre que sabía la ley es que quería poner a prueba a Jesús. Él quería desacreditarlo frente a mucha gente. Este intérprete de la ley gozaba de cierta reputación, lo conocían, era alguien que la gente que se dedicaba a eso era gente conocida en el pueblo. En otras versiones, al mencionar a este hombre, se decía un doctor de la ley. Otras versiones dicen un maestro de la ley o un experto en la ley religiosa. O sea, este hombre era un teólogo, alguien que conocía de ese tiempo la palabra de Dios, la conocía perfectamente. Así que la pregunta que le hace a Jesús parece muy sencilla. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece una pregunta simple, una pregunta parece dirigida buena. Es como lo que preguntaron a los hombres en el día del Pentecostés: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Parece algo bueno, ¿no? Lo que está haciendo este hombre. Imagínense a toda la gente alrededor de Jesús y este hombre parece muy humilde al preguntarle esto a Jesús, porque no es un hombre que empieza a preguntar cosas vanas o cosas de este mundo, como decirle: Jesús, mira, si una persona está enferma, ¿cómo puede hacerle para ser sanada? Porque muchas veces nosotros quizá lo primero que buscamos a Jesús es por nuestras necesidades, pero este hombre pareciera que está haciendo una pregunta muy buena. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder gozar de los beneficios que hay al heredar la vida eterna? Podríamos hablar sobre el reino de Dios y sobre esa ley. ¿Qué tengo que hacer para poder gozar de las cosas que el Señor da dentro de su reino? Yo creo que todos quisiéramos saber. Y la respuesta de Jesús es interesante. Y las preguntas. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, este hombre le pregunta, Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú sabes la ley. Vamos a hablar en este tiempo, imagínense toda la gente. Tú sabes la ley, tú vas a la iglesia, tú lees la Biblia, tú sabes la ley. ¿Cómo lees? El hombre usó dos pasajes de la ley al responder esta pregunta. Se sabía la ley, se sabía la Biblia de ese tiempo. Y mire, la Biblia dice que él respondió, Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe usted que él estaba respondiendo dos versículos que hay en la Biblia, que ya estaban en la Biblia? Él simplemente sabía la ley. Deuteronomio 6:5, él se lo sabía, porque Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, él se sabía esos versículos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Él lo sabía, así que fue lo que respondió. Deuteronomio 6:5. Pero también se sabía Levítico, porque respondió lo que hay en Levíticos 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, lo que respondió este conocedor de la ley fue la ley. ¿Está siguiendo? Yo sé que usted está diciendo: ay, como que ahora está el pastor muy... Aguánteme, porque vamos a llegar a algo, ¿ok?
simplemente era un conocedor de la ley. Poniéndole en este tiempo, era alguien que viene al culto, que está en el instituto, que ha crecido en la palabra del Señor y se sabe la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo le responde Jesús? Le dijo: bien has respondido. Imagínense frente a toda la gente y Jesús diciéndole: bien has respondido. De un fuerte aplauso. Yo me imagino toda la gente así aplaudiendo. ¡Wow! Uy, mira. Porque Jesús también era un maestro y le estaba diciendo: wow, bien hecho. Y todos: wow. Es como cuando hacen en el Facebook. Uy, se sintió bien, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos en algún momento que Jesús dijera: bien, bien, bien que lo sabes, ¿eh? El problema no es que no supiera este hombre la ley. Y el problema no es que muchas veces nosotros no sepamos lo que dice la palabra del Señor. El problema es que Jesús le responde con otra parte de la escritura que no es teórica, sino que es práctica. Y Jesús le responde algo que estaba también en la ley. Levíticos 18:20 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, Jesús le respondió con esto, porque lo que le dice es: haz esto y vivirás. O sea, le está respondiendo algo que ya estaba también escrito. Jesús también se sabía la ley. Me está siguiendo, era un maestro. Pero todo esto lo estoy diciendo porque voy a llegar a un punto. Ahí es donde nos complicamos la vida. No se trata de saber mucho de Biblia, no se trata de saber muchos cantos cristianos, sino se trata de cumplir lo que sabemos. ¿Sí me está siguiendo? Porque podemos saber mucha Biblia, podemos saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis muchos versículos bíblicos, esgrima bíblicos, sabemos mucho de lo que la palabra de Dios dice, sabemos mucho teológicamente, pero nada de práctica. A nosotros nos encanta arreglar los problemas de este mundo sentados en la silla, dando nuestras opiniones. El que no lo hace correcto lo queremos corregir desde nuestra posición teórica. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Estábamos viendo el partido de fútbol. Yo sé que nadie aquí lo vio, yo sí lo vi, la verdad. Termina el partido de fútbol y todos desde nuestra posición damos nuestra opinión. Es que hubieran llevado al Chicharito, él era el que necesitábamos. Es que hubieran hecho esto, yo hubiera metido a aquel y hubiera hecho, no, que lo corran. Nuestra opinión, porque no estamos ahí. ¿Sí me está siguiendo? Era lo mismo que pasaba con... Muchas veces nosotros damos nuestra opinión desde nuestro punto, pero es nuestra opinión teórica. Pero ¿qué de la opinión práctica? La gente en este momento se hace experta en todo. Es experta en fútbol, se hace experto. Nunca jugó fútbol, pero no, así es. Es que no le hubiera tirado, ese era penal. Y era al revés, estaba en el otro. ¿Sabe por qué Jesús le respondió esto a este intérprete de la ley? Lucas 11:46. ¿Por qué le respondió esto? Haz esto y vivirás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía perfectamente a toda esa gente que conocía mucho de la palabra de Dios, pero no hacía nada. Práctica. Lucas 11:46 dice que en una ocasión Jesús le dice a esos hombres:
Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Nuestro problema radica en que a nosotros nos gusta conocer el mapa, pero no nos gusta conocer el terreno. O sea, nos gusta hablar de los temas, nos gusta decir, criticar, hablar, juzgar, pero nunca metemos nada por estar haciendo algo ahí. El problema no es que conozcamos la palabra, porque aún Jesús les dio un 10 por respuesta a este hombre. Le dijo: bien has dicho. Pero después le dijo: haz esto y vivirás. O sea, lo sabes, pero hazlo. Este hombre se sintió incómodo con esta respuesta, porque imagínense, bien has dicho, y todos, perfecto. Y de repente Jesús le dice: solamente que no lo has hecho, hazlo. Hijo, quiero que así se quedaron todos callados, yo creo, ¿no? Verso 29. Y escuche lo que dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque cómo nos gusta justificarnos. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y todo esto que estuve hablando era para llegarle aquí. La pregunta que él hace tiene que ver con la concepción que los judíos tenían con respecto al prójimo. Por ejemplo, la gente de ese tiempo interpretaban Levíticos. Levíticos era su ley, era como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros nos regimos por una constitución. Los judíos de ese tiempo se regían, Levíticos era como su constitución. Así que ellos interpretaban lo que decía Levíticos, o sea que era su ley. Y mire lo que decía Levítico respecto al prójimo, porque este hombre le dice: bueno, ok, me estás acorralando, Jesús. Entonces él, para querer justificarse, dice: a ver, entonces, ¿y quién es mi prójimo? Porque sé que ese hombre, por lo que está respondiendo, había hecho lo que decía Levíticos. Y vamos a ver Levíticos 19, 17. ¿Qué decía Levíticos o la constitución para ellos? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, ¿qué decía la ley? La ley decía que era responsabilidad de amar al prójimo. ¿Y cuál era el prójimo para el pueblo de Israel? Su propio pueblo. Ellos amaban a su prójimo. Pero aquí entra la ley del reino de Dios. Es fácil amar a nuestro prójimo. Para nosotros que pensamos que nuestro prójimo es: mi hermano Ernesto, no, pues él es mi prójimo, no, pues es que como viene aquí a la iglesia, mi prójimo, pues, la hermana que está a mi lado, esta hermanita, o no sé si sea su prójimo, a lo mejor dice: ¿sí me está siguiendo? Entonces, ellos interpretaban la ley de esta manera, diciendo: bueno, este es mi prójimo, por lo que dice Levíticos. Así que cualquier otra persona que no fuera judía, que no fuera del pueblo, quedaba fuera de ser su prójimo. Así que Jesús viene y cuenta una historia, y aquí quería llegar a esto. Después de esto, está siguiendo, está viendo este paisaje donde hay mucha gente. Llega este intérprete de la ley, platica con Jesús. Jesús le da la respuesta de cuando él pregunta, parece una pregunta muy inocente: ¿cómo puedo hacerle, Jesús? Yo quiero ir al reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la ley?
amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho. ¡Wow! Todos dicen, perfecto, qué bueno. Solamente ve y hazlo. Él se sintió mal. O sea, me estás diciendo que estoy mal. ¿Sí me estás siguiendo? Y entonces, para que él cubriera esa parte, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, yo sí he cumplido eso. Mira, yo amo a mis hermanos. Pero entonces Jesús viene y cuenta una historia. No lo sé si es una historia, es una noticia quizá que estaba pasando en ese tiempo, porque simplemente Jesús empezó a contar esto. Y no sé, usted sabe que cuando pasa una noticia se empieza a contar, oye, tú sabes que eso, y pensemos, ¿qué sería? Sería algo que estaba contando Jesús que había pasado apenas hace poco y no sabía la gente muy bien qué era lo que había pasado. No lo sé, pero Jesús empieza a contar. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, empieza a decir Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Está siguiendo? Ahora, está contando algo, por eso digo, podría haber sido una noticia de lo que había pasado en cierto tiempo, porque ese camino existía, el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de los ladrones. Quiero que piense, Jesús contando, ¿no? Fíjense, imaginémonos en este tiempo, ¿no? Pues ¿saben qué? Es que vinieron unos hombres, una familia de Tijuana, y pues no conoce la Ciudad de México y pasó por Tepito. Es que lo que está, quiero transmitir eso. Algo así pasó. La gente dijo, ay, híjole, no. ¿Y por qué fueron allá? Es que fue más o menos lo que empezó a pasar. Quiero que se imagine ese escenario. Y empezó a decir, y que los asaltan, los cuales les despojaron e hiriéndoles se fueron dejándolos medio muertos. Quiero que piense un momento, empezar a contar esa historia, porque yo por eso lo dije. Imagínense que vinieron unas personas de Tijuana que no conocían aquí la ciudad y fueron a Tepito, que dijeron que porque ahí había fayuca o cosas bonitas y fueron allá y no se dieron cuenta, pero que los agarra la mafia de Tepito. Y la gente, imagínense, yo creo que muchos empezaron a decir, ay, pues qué tontos. No, piensen aquella gente. ¿Y por qué fueron para allá si saben que por allá asaltan? Jesús empezó a contar esa historia y por eso digo, a lo mejor fuera una noticia y Jesús, como pensando así, como Jesús diciendo, ¿se acuerdan que apenas hace poquito un hombre le pasó que lo asaltaron? Llegaron y la gente, no, sí. No, a mí también me asaltaron una vez andando por ahí, me creí, que por cierto a mí sí me pasó una vez. Iba para aquel rumbo precisamente y allí en el metro me agarraron, me aventaron y ya cuando iba a comprar, mi cartera. Pero bueno, eso lo dejamos. Yo creo que comenzaron la gente a pensar en lo peligroso que era el camino. Quizá se dijeron, no, a mí también me asaltaron ahí, empezaron a platicar mientras Jesús estaba contando la historia. Así que se empezaron a meter en la historia que Jesús estaba contando. Ahorita, como lo dije, yo también se metió usted a la historia. Nadie sabe el nombre de esta persona que asaltaron. Nadie sabe su dirección. Verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Entonces, ¿de dónde estaba descendiendo este hombre? De Jerusalén. Esto quiere decir que venía de adorar a Dios. Pero dice la palabra del Señor que él bajando de Jerusalén, descendiendo, seguramente venía de adorar a Dios.
El verso 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Imagínense la multitud hablando sobre lo sucedido. Es más o menos como decir, ¿no? Y resulta que pasó el hermano Abraham y pasó de largo y no los ayudó. Y pasó el pastor Jorge y los vio que los habían asaltado y dijo: híjole, pues qué triste, pero mire, llame al 911. Está siguiendo la historia. Algo así como que pasó en ese tiempo y la gente diciendo: ay, pues qué malos, ¿no? No, yo sí le hubiera ayudado. Porque siempre digo, cuando no estamos en el lugar, hoy nosotros nos ponemos que hacemos y hacemos, pero cuando estamos en el lugar nadie hace nada. Pero la historia no termina allí. El verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo, y me imagino que en las mentes judías inmediatamente pensaron que el samaritano, no, seguramente, imagínate, no, y llegó uno de la San Felipe, estoy dando un ejemplo, ¿no? Llegó uno de la San Felipe, no, dice, no, yo creo que le sacó hasta lo que no tenía. ¿Está siguiendo? En la mente de los judíos, inmediatamente pensar en un samaritano, sí pensaron lo peor. ¿Por qué? Si el sacerdote no hizo nada, si el levita no hizo nada, menos el samaritano iba a hacer algo. Y quiero que lo vea de esta manera, lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero trasladarlo a ese tiempo. 700 años antes de Jesús empezaron los problemas con los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de israelitas con asirios que se quedaron poblando Israel y abandonando en el exilio. Se quedaron acá en Israel esta porción de los israelitas y se empezaron a juntar con los asirios. Empezaron no a hacer tanto alianzas, sino se empezaron a casar, o sea, algo que la ley no permitía. Imagínense un pleito de 700 años. Esa mezcla de israelitas con asirios fue la que se opuso cuando Nehemías quería reconstruir el templo 400 años antes de Jesús. O sea, había los judíos no querían, odiaban a los samaritanos. En el tiempo de Jesús, los israelitas no dejaban pasar por su territorio a los samaritanos, no le permitían. Por aquí no pasan. O sea, era como las pandillas, ¿no? Que dicen: por aquí no pasas, ¿sí? Si no mueres. Los samaritanos no podían pasar por el territorio de los judíos. Era tanto el celo, el odio que tenían hacia ellos. Aún dicen historiadores que cuando un judío veía a un samaritano, se lo encontraba en el camino, se daba la vuelta por no verlo cara a cara al samaritano. Eso era lo que sentían por los samaritanos. Pero mire este pasaje de la Biblia, Lucas 9:51: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos a Jesús. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: mire, imagínense los discípulos: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ellos sabían, no los podemos golpear porque Jesús no nos permite golpear, pero si oramos, Señor, y que les caiga fuego. Mire, aún los discípulos decían: no, estos samaritanos hoy sí me están sacando una piedra. Ahora entendemos cómo podría estar la cara de todos estos hombres que estaban escuchando la historia o la última noticia que Jesús estaba diciendo.
Sigue la historia. Entonces dice que este hombre fue movido a misericordia. O sea, el samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Imagínense, todos se quedaron así. No lo puedo creer. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense la multitud. Un sacerdote insensible se pasa, un levita distraído se pasa, pero un samaritano compasivo con un judío era algo que para ellos era inexplicable. Y en medio de esta historia Jesús nos presenta una realidad inexplicable, donde Jesús nos está demandando una acción que también puede ser inexplicable. Hay 2 puntos que podemos sacar sobre esto. ¿Quién es mi prójimo? El samaritano odiado viene a ser incluido en la categoría de prójimo, y el prójimo es definido como uno que recibe la misericordia. O sea, yo soy prójimo cuando muestro misericordia, y el prójimo es el que se entrega. Verso 33 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Imagínense, el intérprete de la ley debía de haber dicho: el samaritano. ¿O no? ¿No fue el samaritano? Pero no respondió así. ¿Sabe cómo respondió? El que usó la misericordia. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Es triste decirlo, pero hoy vivimos un tiempo de mucho conocimiento bíblico, pero de poca acción bíblica. La gente sabe mucha Biblia, pero no actúa conforme a la Biblia. Hoy queremos hacer como los judíos de ese tiempo. Simplemente vemos a nuestro prójimo como los que no son buenos con nosotros, o más bien vemos a nuestro prójimo como los que son buenos con nosotros, los que nos caen bien, los que creen lo que nosotros creemos, los que piensan como nosotros pensamos. Ese es para nosotros nuestro prójimo. Pero nos encanta llenar los formularios de prójimo. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿A qué iglesia vas? Entonces eres mi prójimo. Pero no es así. En realidad lo que Jesús nos está diciendo es que nuestro prójimo es aquel que muchas veces nosotros hemos odiado. Esa es la ley del reino de Dios: amar al que no te ama. Es fácil amar al que nos ama. Es fácil convivir con los que creen en lo que nosotros creemos. Es fácil decir: oh, no, tú eres mi hermano, ¿por qué? Tú crees lo que yo creo. Pero no estoy diciendo entonces que tú tienes que decir: él es mi hermano, cuando no cree lo que es. Pero no estoy diciendo que digas que es tu hermano, pero sí es tu prójimo. Y cuando hay oportunidad de poder ayudar a alguien, hay que ayudarlo, porque esa es la ley del reino de Dios. El samaritano representa todo lo que nosotros quizá no queremos. Hay iglesias que no creen en lo que nosotros creemos. Hay iglesias que no tienen la doctrina correcta, pero no quiere decir que no sea nuestro prójimo. Es nuestro prójimo y no tenemos que hablar mal de ellos. ¿Está siguiéndome? No creen lo que nosotros creemos y no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, pero es mi prójimo a final de cuentas. ¿Sí me está siguiendo? No puedo estar hablando y juzgando a alguien, porque a final de cuentas es mi prójimo. Y yo tengo que aprender a tener misericordia de mi prójimo. Es como que lo pusiera en este tiempo. Alguien ahí en la cuadra o en la calle o en su colonia que
se ha metido a la brujería, a la santería, y le ha hecho daño a usted, ha hablado mal de usted, pero de repente cae enfermo y usted tiene la oportunidad de ayudarle a esa persona, de poder, porque no hay nadie que le pueda ayudar. Usted cree en un Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero usted lo ve y dice: no, pero es que él ni es hijo de Dios, él se va a ir al infierno, él ni cree lo que nosotros creemos, él está así por lo que ha creído siempre. Es más o menos lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí me está siguiendo? Es que es algo inexplicable. Es algo que para los judíos en ese momento en sus mentes era algo inexplicable. Es como decir: me estás pidiendo que haga algo que no voy a hacer. ¿Por qué? Porque los judíos con los samaritanos no nos llevamos, ni nos hablamos, ni creemos lo que ellos creen, y la verdad es que ni siquiera nos acercamos a ellos. Pues Jesús dijo: hay mucha gente que aún no conociendo lo que tú conoces, viene a ser más buena que lo que eres tú. Esa es la ley del reino de Dios. Pensando en el judío que fue asaltado, no sabemos nada de él, si era bueno, si era buen padre de familia o si tenía una familia, si también era ladrón y a lo mejor por haber sido ladrón alguien se quiso vengar. No lo sabemos, no sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es que el samaritano lo vio con necesidad y tuvo compasión de él. Y yo creo que esa actitud es lo que debemos de asumir en este tiempo. Dice la palabra del Señor terminando: entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea, Jesús no cambió nada del mandamiento, solamente le dijo: haz lo que ya sabes. Ya sabes. Nosotros ya sabemos que mire, lo interesante de esto, y voy a concluir con esto, lo interesante de esta historia es que cuando este hombre le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo heredar el reino?, Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Y la ley comienza a decir este hombre diciendo: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con eso comenzó. Y si usted se da cuenta, la historia no tiene que ver con el gran mandamiento que nosotros pudiéramos decir: oh, es que el gran mandamiento es amar al Señor. ¿Sabe por qué Jesús se refirió más hacia el segundo? Porque la Biblia dice en 1 Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. O sea, yo puedo estar aquí en la casa del Señor, cantar, alabar al Señor, levantar las manos, decir Señor te amo, pero cuando veo a alguien allá en la calle o a alguien que me ha hecho daño, digo: ay Señor, pero si te lo llevas de favor. La Biblia dice: tú no amas a Dios, tú no lo amas. ¿Estás siguiendo? No puedes recibir los beneficios del reino mientras no aprendas a amar a tu prójimo. Tu prójimo no es el hermano que está a tu lado. Tu prójimo, no, bueno, no estoy diciendo que no sea, sino me refiero, no es solamente el hermano, más bien así tendría que haber dicho. Tu prójimo no es solamente el hermano que está a tu lado. Tu prójimo no es solamente el hermano que viene aquí a la iglesia. Tu prójimo también es aquel que te ha dañado, aquel que te ha juzgado, aquel que ha hecho mal, aquel que ha hecho mal a la sociedad, a tu familia. Ese también es tu prójimo. Y si nosotros amamos al prójimo y somos misericordiosos, entraremos al reino de los cielos y disfrutaremos de los privilegios de estar dentro del reino de los cielos. Quiero invitarte que te pongas de pie. Jesús termina diciéndole a este hombre: ve y haz tú lo mismo.
En realidad, doy gracias a Dios porque creo que hay mucha gente en este lugar que sabe de la palabra del Señor. Me he puesto a platicar muchas veces aún con hermanos, hermanas, que me sorprende de lo mucho que saben de la palabra del Señor. Pero no se trata de saber solamente, sino se trata de actuar. Me encanta ver cómo la palabra de Dios nos dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, de lo que se iba a hacer. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios donde hablan de la vida de Jesús. Y el siguiente libro es el libro de Hechos de los Apóstoles, o sea, la acción. Hechos significa acción, el actuar. Ya sé lo que Jesús hizo, ya sé la vida de Jesús, ya sé cuál es el plan de salvación. Ahora tengo que empezar a actuar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos amando al prójimo? ¿O tenemos nuestro listado y nuestras palomitas para decir quién es nuestro prójimo? Y decimos y seleccionamos, este sí es mi prójimo, este no es mi prójimo. Pero en realidad todos en esta tierra es nuestro prójimo. Y cuando tengamos oportunidad por hacer algo por nuestro prójimo, entraremos al reino de los cielos y disfrutaremos de los privilegios que hay dentro del reino de los cielos. Yo sé que a veces este tipo de cosas, entenderlas, se nos hace complicado porque no lo podemos sentir. Hoy vivimos el tiempo en que, mire, aún dentro de la iglesia hay tanta crítica, el hablar y juzgar, y yo y nosotros somos los mejores y tenemos nosotros. ¿Qué importa eso? Lo que nos debería de importar es que Jesús esté en medio de nosotros y dirija nuestra vida. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos en este momento.